Hebreos 10:24, amén. Dice así la palabra: y considerémonos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Bueno, vemos acá la palabra, veníamos del versículo anterior que habíamos predicado la vez pasada, que estaba hablando de mantenernos firmes en la esperanza, como decía ese versículo 10:23, mantengámonos firmes, y la esperanza sabemos que es el Cristo prometido para liberación, para salvación. Y acá parece que habla de un versículo totalmente descolgado, y vamos a encontrar el sentido cuando dice: y considerémonos unos a otros estimularnos en el amor y a las buenas obras. Vemos acá la palabra, considerémonos, dice, a estimularnos. Y la palabra estímulo lo que quiere decir es hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida, el estimular siempre, alentar. Y este amor, lo que para mí está hablando, porque podemos tomarlo en un sentido literal, pero siempre sabemos que en esto se mostró su amor, el sacrificio de Cristo está hablando. Y considerémonos estimularnos al amor, como dice acá. Entonces, ahí cuando está diciendo esa palabra, está hablando de predicar justamente la manifestación del Cristo. Ese regalo que Dios nos dio, la gracia que hemos recibido para que Él, brindándose en la cruz, nos dé ese regalo de la salvación, la liberación para nosotros. Entonces, esa connotación va a cobrar esta palabra, y vamos a darle los dos sentidos, el literal, porque tiene que ver en sí lo literal con lo espiritual o con la promesa de Dios, porque vamos a ponerle el amor. Esta palabra amor siempre va a ayudar al prójimo, ¿no? Entonces el amor se brinda, a esto es lo que voy. El amor, como dice la palabra en Corintios, es sufrido, benigno. Entonces Jesucristo cumplió todo eso. Él se brindó su vida. Entonces está hablando en sí de brindar su vida en la cruz. En esto se mostró su amor, pero también está hablando en lo espiritual, como Él se despojó de todo y por amor se brindó. Vemos acá la palabra. Vamos a tocar para darle el sentido. Dice en Primera de Timoteo 6:18. Primera de Timoteo 6:18. Dice así la palabra: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. Entonces, como yo estoy diciendo, Jesucristo mostró su amor como brindándose, ¿no? Brindándose. Entonces, ese brindar su vida significó la ayuda para nosotros, para rescatarnos del sufrimiento, del tormento, para darnos salvación. Y en este sentido, cuando dice acá, Pablo a Timoteo le dice: enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos y prontos para compartir. Entonces vemos que acá, que si tiene que ver con el amor, y Cristo se brindó en la cruz para ayudarnos, para rescatarnos, dice que Él se despojó de todo, Él se despojó de todo, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, ¿no? Entonces vemos acá que si Él se brinda, Él se despoja, entonces está mostrando su amor en compartir y en ayudar. Así también el Hijo de Dios, de la misma manera, si tiene la esencia de Cristo, entonces ese amor se tiene que reflejar, tiene que compartir, tiene que ayudar. Y muchas veces hablamos de lo material, ¿no? Que Cristo justamente es abundancia, Cristo o Dios es el dueño del oro y la plata, decimos, y hablamos muchas veces de la abundancia. Pero ¿qué pasa? En el momento de ayudar, ahí es cuando se quedan muchos, porque la riqueza la queremos para nosotros, la abundancia la queremos para nosotros, pero en sí, y la estimulamos para lo material, pero ¿qué pasa? En la ayuda no se muestra ese amor. Entonces ahí está también el espíritu de avaricia, el espíritu de mezquindad,
como decía mi mamá, el espíritu de todo lo quiere, que quiere para uno, sin embargo no comparte. Entonces ahí no nos está reflejando el amor. Muchas veces hablamos solamente del amor, pero en palabra, pero sin embargo en nuestra vida no se ve reflejado. Cuando hay necesidad de algún hermano es porque está pasando el castigo de Dios. Entonces se debe humillar, y eso creo que está bien. Pero vemos que la costumbre entre los judíos, yo siempre lo he enseñado así, entre los judíos era ayudarse, y el que no ayudaba y tenía para ayudar, le era considerado pecado, ¿no? Entonces también vemos a través de la historia cómo Isaías también le reprendió al pueblo, diciendo, y también no sé si está en el libro de Job, cuando dice, porque quitaste tu pan al hambriento, ¿no? Entonces vemos que uno muchas veces no cumple, habla de la palabra de Dios, habla del amor, pero cuando tiene que mostrarlo en los hechos se queda solamente con la palabra. Y dice así la palabra Santiago 3:13, para darle este sentido. Dice Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su amor por la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién conoce realmente? ¿Quién discierne realmente? ¿Quién es entendido? ¿Quién es sabio entre ustedes? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, vemos acá la palabra, muestre por su conducta. Entonces, la manera de conducirnos dice mucho de nosotros, porque podemos hablar todo, cumplir con toda la palabra en el sentido, oro, me humillo, o me humillo entre comillas, voy pidiendo perdón, estoy en todas las reuniones, voy cumpliendo el ministerio que me dice, pero acá la conducta, esto es lo que se está reflejando, ¿no? Como Cristo lo hizo en conducta, porque la palabra de Dios podía haber quedado en promesa simplemente, pero si no brindaba su vida en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, entonces iba a quedar solamente en una palabra, pero no iba a quedar en los hechos. Y en conducta y en palabra que quiere que lleguemos el Señor. Eso lo dice en un versículo, y dice así la palabra. Dice, pero si tenéis celos amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto es lo interior, el Señor es lo que refleja, dice, porque la sabiduría que desciende de lo alto, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, esa contención, perturbación, peleas, dice, allí, dice, toda obra es perversa. Pero la sabiduría que de lo alto, primeramente es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Misericordia, tener compasión por el sufrimiento ajeno. Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, no hay fingimiento. Entonces, a esto es lo que quería llegar, como el amor, la sabiduría de Dios, vemos el conocimiento que estamos adquiriendo en este camino, se refleja en la conducta. En la conducta. Y entonces, como dice acá la palabra, ¿en qué se refleja? Que es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿No se está reflejando ahí el amor? ¿El amor no se brinda? ¿El amor no trata bien? El amor, como dice acá la palabra, no es pacífico, no muestra la amabilidad, no muestra la parte buena, benigna, como dice, no hacer de hacer el bien, y dice, llena de misericordia. Entonces ahí es cuando también tenemos que ver en el sufrimiento, tenemos compasión realmente, vemos la necesidad y es como que nos está molestando alguna situación de que, a ver, por lo menos si uno no tiene, si tuviera, le ayudaría, si tuviera, le brindaría. Entonces vemos acá la palabra, como dice, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, el amor siempre se va a reflejar con todas las características de los buenos frutos. De los buenos frutos. Entonces, simplemente el amor es la raíz de todo eso y después da fruto, como vemos acá, de el espíritu pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia. Entonces, vemos, no solamente está en palabra, sino también está en la conducta, en los hechos. Y como dice acá la palabra en 1 Corintios, vamos a reflejarlo acá también, como dice, 1 Corintios 13:4, perdón. El amor es sufrido, el amor es benigno,
El amor no tiene envidia, dice. El amor no es jactancioso, no se envanece. Es sufrido, es sufrido. No le importa, hermano, si se tiene que despojar. Entonces, eso es lo que entiendo, es sufrido. Si tiene que sufrir, sufre, pero no le va a hacer pasar necesidad a otro. A ver, en ese sentido estamos hablando para ser mucho más compañero en la lucha, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, ayer, había, bueno, justamente un plato de comida nomás, en casa que había sobrado para mí, y bueno, viene mi hijo, revisa la olla y ya no había más. Entonces, agarré, como le digo, no hay más, tomá mi plato, no lo quería, tomá mi plato, yo como cualquier cosa, le digo. Bueno, es un amor natural en sí, pero ¿qué pasa? El amor de Cristo también está reflejando eso, se tiene que reflejar en la conducta. Entonces, así yo al menos soy una persona que si otro está pasando necesidad, no puedo comer adelante de esa persona que yo sé que no tiene, o al menos si lo voy a hacer y me voy a esconder por lo menos para no comer adelante de esa persona. Bueno, en estos ejemplos que estoy enseñando, quiero que se reflejen ustedes, que empiecen a sondear, empiecen a meditar en su interior cómo están obrando. Si realmente está el amor de Dios formado o solamente está en palabra, solamente eso lo saben por el mandamiento, pero no hay cumplimiento en la conducta. Si hay un dolerse por la necesidad del otro, si no, me siento apático, frío, no me produce nada en sí que otro pase necesidad. No me siento reflejado, no me siento, como dice la palabra en Gálatas 6:2, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o sea, que pase esa situación. Entonces, todo esto nos refleja la palabra que dice, es sufrido, es benigno, hace el bien, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y, por ejemplo, el amor no tiene envidia. Si a otro hermano le va bien, ¿usted se alegra o se enojan, tienen envidia? ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué al otro y a mí nunca me bendice? Bueno, entonces todas esas cosas tenemos que meditar por la palabra, porque dice, no hacen nada indebido, dice. Sin embargo, a la orden del día está eso indebido en nosotros. Indebido, ahí es abarcativa la palabra. ¿Qué hago si siento tanto amor, si estoy tan crecido, si escucho tanto a la palabra, si estoy orando horas y horas? Sin embargo, hago cosas indebidas todavía en el camino. Y como dice la palabra, no busca lo suyo, no busca lo suyo, dice. Y cuando dice no busca lo suyo, está buscando el bien para los demás, para que todos crezcan espiritualmente, para que todos sean beneficiados. Pero muchas veces somos tan egoístas que buscamos solamente nuestro beneficio, entonces no podemos hablar del amor. Y en esto nos reflejamos todo acá, porque esta palabra nos desnuda prácticamente espiritualmente. Porque uno quiere lo material, desea, se aflige porque no alcanza y quiere tenerlo, pero después no se refleja en los actos. Y hablando de los actos, las conductas, me acuerdo que mucho tiempo, o un tiempo muy atrás antes de que usted llegue, cada hermano quería tener su auto, dice, para la obra, dice, todos decían para la obra. Pero cuando llegó el momento, que eran bendecidos, lo mezquinaban para la obra. No querían llevar a los hermanos pobres, si tenían lleno de hijos. ¿Por qué? Porque le ensuciaba el auto, porque el combustible era caro. Entonces hablamos, simplemente hablamos, tenemos deseos egoístas. ¿Por qué? Porque cuando nos prueba Dios a través de la palabra y manda esa bendición, podemos decir de alguna manera, todo lo contrario. En vez de ayudar, en vez de acordarnos de dónde nos rescató, cómo pasamos sufrimiento, cómo deseamos, y cuando alcanzamos la bendición, lo que no hacemos es brindar la ayuda o reflejar ese amor. Esto lo podemos ver en la parábola del siervo malo, ¿no? ¿No, el siervo malo o no? O creo que sí, que dice que fue perdonado este siervo, pero después por su señor, pero cuando encontró a otro, dice que lo sofocaba y lo agarró y le dijo, si no me lo pagas todo, yo te mando a la cárcel. Pagame todo, le decía. Entonces, a ver, queremos sí la misericordia para nosotros, pero sin embargo para otro, nada.
Entonces ahí están los deseos egoístas. Entonces esa maldad que muchas veces está en nuestro interior, eso es lo que tenemos que ir pidiendo perdón para discernir por la palabra, que hay muchas cosas para descubrir, porque decimos siempre no, y bueno, la humillación está todo. Pero sin embargo, estas cosas ya nos van desnudando así en la palabra. ¿Por qué? Porque no descubrí tu maldad, no descubrí tu forma de ser, no descubrí, por ejemplo, como dicen, no busca lo suyo propio. Y después dicen, no se irrita. ¿Y cuántas veces somos irascibles, nos irritamos fácilmente, nos molesta cualquier tipo de situación, ya nos enojamos, entonces estamos irritados? Y como dice acá la palabra, no guarda rencor, ese recuerdo del pasado, esos enojos, y como dice, no se goza de la injusticia, las cosas injustas. Pero sin embargo, hermano, cuando no queremos a una persona y le pasan cosas, entonces, y cosas tal vez injustas, ¿qué pasa? Como tenemos diferencia con esa persona, entonces no nos importa. O sea, nos alegramos, por lo contrario, nos alegramos. Y dice, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y todo lo espera. ¿Qué esperamos, hermano? ¿Qué esperamos, como dice acá? Todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, ¿esperamos realmente un cambio? ¿O está esa maldad en cada uno de nosotros y diciendo, no va a cambiar más, esta persona no va a cambiar? Siempre es así, siempre de la misma manera. Bueno, todo lo soporta. El amor no importa si no cambia o cambia, se va a comportar de la misma manera. Con los difíciles de soportar, con los hermanos que buscan realmente la presencia del Señor, se va a comportar de la misma manera, porque lo que emana es amor, no es una conducta fingida y según las circunstancias. Imagínense si Cristo hubiera muerto por los buenos nomás, y no por las personas malas, en conducta, vamos a decirlo. Se hubieran quedado varios afuera, pero sin embargo no hizo acepción de personas. El Señor murió por todo, dice la palabra, ¿no? Entonces así también en nuestro carácter se debe reflejar de la misma manera, porque muchas veces con lo fácil de soportar, con el que tenemos afinidad, compañerismo, está todo bien, le reflejamos ese afecto o ese amor, vamos a decirlo, si lo podemos decir de una palabra. Pero con el que no bancamos, no lo soportamos. Muchas veces, y no me quiero ir mucho en el tiempo, pero 4 o 5 años atrás, cuando mi mamá todavía estaba, ¿cuántas veces deseaste que alguna persona se vaya y no venga más? Entonces ahí está la maldad, que uno no soporta, que uno no quiere, que uno se irrita fácilmente. Y como dice acá, el amor nunca deja de ser. Por eso yo estaba hablando del amor, como se brindó Cristo en la cruz, porque dice, nunca deja de ser. O sea, es eterno. Y acá está hablando del sacrificio de Cristo. Pero las profecías, dice, se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Cesarán las lenguas. Vemos acá, las profecías eran hasta Juan, como dice, ¿no? Y como para darle un sentido a y cesarán las lenguas. ¿Qué lengua era? Las lenguas de la ley, exactamente. Las lenguas de la ley. Porque cesarán las lenguas. Esto que mucho confunde. Cesarán las lenguas. Que creen que la lengua esa que hablamos, angélica o angelical, porque eso mismo lo llevamos. Si hablase toda la profecía, y está acá mismo, dice, lenguas humanas y angélicas. ¿Qué está hablando ahí? De lo que profetizaban los judíos. Entonces, angélica, ¿por qué? Porque ellos eran ángeles que traían en ese tiempo el mensaje de la ley, el mensaje de Dios para ese tiempo. Entonces dice, cesarán las lenguas, o sea, tiempo de ley, y dice, y la ciencia se acabará. El conocimiento de la ciencia se acabará, pero según la ley, este conocimiento según la ley, esto está reflejándose acá. Simplemente eso para ponerlo en contexto, porque muchas veces uno no lo sabe explicar, no sabe por qué lo está diciendo, y ahí viene la confusión. En 1 de Juan, este versículo que ya lo había tocado, 1 de Juan dice 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, el amor es de Dios, dice, amémonos unos a otros. ¿El amor de quién proviene? De Dios. Es increíble, ¿no? Como muchas veces decimos, en esto tenemos un discernimiento bárbaro, para mí, ¿no? Bárbaro, digo, una forma de decir,
a veces hasta sarcásticamente lo puedo decir, porque decimos, no, tiene mucho afecto por la familia, tiene mucho afecto. Sí, eso discernimos, pero la maldad no discernís. A eso es lo que voy. La maldad, y como dice acá, amémonos unos a otros porque el amor, ¿de quién proviene? De Dios. Entonces, a veces hasta es preferible tener un buen trato afectivo, digamos lo natural, que el de la maldad es irritante, el que pone tropiezo a la obra. Entonces, vemos que es tanta a veces el acumulo de la maldad que no soportamos a la persona que tiene un buen trato con otro, que, a ver, yo a ver, para poner un ejemplo, vamos a decir así. Noelia es de tener buen trato, así en lo natural. Entonces, a veces, tanta la maldad de uno, ¿no? La acumulación que dice, que confunde el que es tan buena que pasa a ser tonta. Y tonta, y tonta, y tonta. Uno dice así, ¿no? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado al buen trato. Entonces, preferimos que more la maldad en nosotros que este afecto, aunque sea en lo natural. Pero también por el otro lado lo podemos reflejar. La palabra habla de prudencia, ¿no? La prudencia quiere decir, por más que yo en un momento tengo que decir algo o me enojo, por prudencia no lo digo. Estoy irritado y por prudencia no lo digo. Entonces, dentro de todo estaría bien eso, esa conducta, aunque sea natural, para que yo por prudencia me conduzca, porque, a ver, si yo voy a darle rienda suelta a mi lengua de lo que pienso de todos, entonces voy a ser imprudente y voy a ser de tropiezo. Entonces ahí es muchas veces lo que nos explica la palabra y nos da a entender que más vale ser prudente en lo natural, pero después humillándose, ¿para qué? Para que eso vaya cambiando y nos dé esa prudencia, que no sea solamente natural, sino que sea gobernado esa prudencia a través del poder de Dios. Entonces, como dice acá la palabra también, acá dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor proviene de Dios. Entonces, amémonos. Entonces, en esa conducta tenemos que tratar de humillarnos de esa maldad, de esa sección de personas, de ese maltrato, de ese espíritu que está todo el tiempo enojado, que todo el tiempo se irrita por cosas que le va pasando, porque el amor es de Dios, dice, no le tenga miedo a amar, porque el amor proviene de Dios, es una naturaleza de Dios. ¿Qué siento yo? O todo el tiempo me voy a reflejar, o me voy a excusar más bien, en que, bueno, se manifiesta el viejo hombre, pero una cosa que se manifieste y otra cosa que me domine totalmente el viejo hombre, que todo el tiempo esté irritado, que todo el tiempo esté molesto por distintas situaciones. Y como dice acá la palabra, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. Entonces, vemos acá la palabra, como dice, Cristo se brinda, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que brindar. Yo tengo que pedir perdón para que se refleje esa conducta, no solamente la palabra, no solamente en palabra, decir, no, Dios te ama, Dios te quiere salvar, Sí, está bien la prédica, pero la conducta es lo que dice mucho. Y por esta conducta, si me remito 15 años atrás, muchas personas se han ido. Y se han ido con enojos, con rencores a este lugar. ¿Por qué? Porque hubo un maltrato. Hubo acepción de personas, hubo familias destruidas, hubo niños destruidos y la maldad se abarcativa en todo. No solamente en el maltrato. Bueno, por ejemplo, al maltrato, yo me acuerdo ¿por qué lo nombro? Porque había una criatura acá, pasaron muchas, pero una de las que me acuerdo que estaba la criatura y quería pasar a una pieza, y le cierra una persona y dice, no, vos no podés pasar hasta acá, porque quería descansar, porque era la hora del descanso, y yo vi el rostro de la criatura que bajó así la cabeza. Y me quedó grabado, pero
A mí las cosas cuando me maltrata una criatura es lo que me duele mucho. Digo, un grande se puede defender, pero una criatura, hasta ahora todavía tengo reflejado ese rostro y bueno, hubo muchas cosas así. Hubo muchas cosas así. La maldad, el maltrato, el insulto a otra persona. Y no solamente por el maltrato también, cuando hay una destrucción de hogar en el sentido que hay adulterio, por ejemplo, viene un matrimonio y otra persona se mete en medio de ese matrimonio. A ver, entonces esto trae destrucción de matrimonio y eso también es la falta del amor, la insensibilidad que está destruyendo a una familia entera, a los hijos que van incluidos ahí. Entonces, en eso uno tiene que pedir perdón y yo me hago cargo de las cosas, o sea, me hago cargo, no las cuento, no, me da vergüenza contarlas, lo voy a decir la verdad porque he pasado o he hecho esas cosas y me da vergüenza porque todavía muchos me acusan de eso y bueno, lo he hecho y he destruido creo que 2 matrimonios de lo que me acuerdo. Entonces, eso me pide cuenta el Señor. Son cosas que no me gusta contarlas, algunos quieren que cuente esas cosas. A ver, todavía me cuesta porque me da vergüenza, no en el sentido de cubrir un pecado, sino que me da vergüenza porque he hecho mucho daño. Entonces, por todo eso también me viene el castigo a mí, me sacó muchas veces las bendiciones que tenía en mi vida espiritual, porque he sido tropiezo a la obra, me pidió cuenta porque he actuado mal, fuera de la palabra. Entonces ahí es cuando uno se tiene que ir humillando, tiene que pedir perdón, tiene que escarbar el pasado, el qué le está pidiendo cuenta, el por qué vienen las cosas del presente, por qué viene la destrucción de hogar, por qué viene la desobediencia de los hijos. A ver, cuántas cosas que no va pidiendo cuenta. Y dice así también la palabra del Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, esta es la palabra, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces acá está ese sentimiento que sentimos realmente. Porque muchas veces no comprendemos el amor, creemos que solamente se refleja un sentimiento, que está bien, pero también ese amor es abarcativo, es por la conducta, es por la ayuda, es por desear del bien, es por el buen trato, es un montón de cosas, es muy amplia esa palabra. Entonces debemos ver, como dice, Él se entregó por nosotros, se mostró el amor, Él nos amó así y así también. Como nos amó el Señor, nos dio todas las bendiciones en su amor, en su muerte en la cruz, cuando se brindó, así también nosotros brindarnos para las personas y como dice, mostrar el amor, mostrar el buen trato, mostrar la amabilidad. Y esto parece poca cosa, pero es lo que creo que en eso es lo que más falla la iglesia acá. Aparte de lo material, que decimos, sí, siempre corremos atrás de lo material, pero la falta de amor y soy una persona, mirá lo que te digo, soy una persona que a pesar de que yo siento hacia adentro, no lo puedo exteriorizar. Ustedes se dan cuenta, a mí me cuesta abrazar, a mí me cuesta. Siempre, mi mamá era una persona muy afectiva, pero no demostraba con el abrazo. Pero sí en el buen trato, todo eso te brindaba. Mi mamá nunca nos maltrataba, todo nos defendía, todo, nunca hizo faltar la comida en el hogar, pero eso de mostrarlo por el abrazo no lo hacía casi. Y aunque sentía, yo también muchas veces quería abrazar a mi mamá, pero no lo hacía, no era expresivo, a eso es lo que voy. A mí me cuesta eso de expresarlo, pero interiormente lo siento, falta esa manifestación que se desate interior de lo interior, ¿no? Que está atado un poco para reflejarlo también en el trato, porque, a ver, ustedes me pueden contar los problemas y tal vez yo te digo, así te escucho, pero no expreso nada y ustedes tal vez dirán, es un frío, es un apático. No, estoy escuchando y me está llegando la historia. Lo que pasa es que todavía
hay en un grado de atadura que me cuesta eso manifestarlo. Me acuerdo que un primo me contó sobre la destrucción del matrimonio de su madre y su padre, la separación, y él lloraba cuando me lo contaba, y yo lo escuchaba. Así, estaba duro, simplemente lo escuchaba, no era que no me llegaba, pero, y me dijo mi primo, y bueno, ¿qué te voy a contar si vos no pasaste esto? ¿Qué vas a sentir? Nada. Y yo le digo, no, te estoy escuchando, pero no reflejaba eso, ese interés, porque me faltaba esa parte también, de expresarlo por conducta. Entonces, en ese sentido también nos amonesta la palabra para expresarlo por sentido, porque tal vez interiormente tenés un poquito de eso, pero manifestarse para afuera, en esa conducta, en ese buen trato, en esa amabilidad, en esa sonrisa, tal vez, no sé, hay un montón de cositas que van añadiendo y que van haciendo a la esencia del amor en sí. Dice acá la palabra, Tito 3:8, dice así la palabra, Tito 3:8. Dice así la palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En buenas obras, hablando de las buenas obras y del amor, dice, quiero que insista con firmeza, le dice a Tito. Le dice Pablo a Tito, quiero que hables con firmeza para los que han creído, los que tienen el nuevo nacimiento, los que son hijos de Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras, no en los pecados, no en la maldad, no en el maltrato, y muchas veces hay esa ocupación de los chismes, las murmuraciones, eso también. Entonces dice, en las buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles. ¿Cuántas veces hablamos murmuraciones o hablamos chismes y contaminan nuestra vida, como dice acá la palabra? Las buenas obras son en la ocupación esa, en lugar de estar perdiendo el tiempo en murmuraciones, y en la murmuración también puede venir interiormente. Tal vez no se lo cuenta a nadie, pero por dentro murmuro, porque el pensamiento es un mundo lleno de maldad, dice, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos malas sospechas? No decimos nada, pero después, a la media hora, o vemos un proceder y nos damos cuenta que estuvimos errados, porque tenemos tanta malicia también, que tenemos malas sospechas. Entonces, cualquier cosa te hace enojar y te hace apartar de la presencia del Señor. Entonces, en eso también tenemos que trabajar, porque interiormente están las malas sospechas. Interiormente está. Que sospechás de todo, tenés confianza de todo, tal vez por un maltrato, tal vez justificado, lo que sea. Pero eso nos lleva a estar siempre a la defensiva y no podemos estar cómodos en el lugar que Dios nos da, donde nos está dando la palabra, donde estamos viviendo. Entonces, pedir perdón de eso también. Y dice la palabra, porque estas cosas son buenas y útiles. Esto te van a traer utilidad, y como dice la palabra, vanidad de vanidad es todo. Pero esto es útil para nosotros, esto nos va a edificar, esto nos va a enseñar, esto nos va a traer buena conducta, nos va a hacer crecer también como personas, espiritualmente también. Entonces dice acá la palabra, Hebreos 13:1 también, permanezca el amor fraternal, dice, eso es lo que tiene que permanecer, el amor fraternal, que quiere decir amor entre hermanos, y ahí es cuando tenemos que, Señor, realmente amo a mi hermano, Señor. Entonces, a ver, el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Pedro, sabe que te amo, pero le dice, ocúpate de mis ovejas, ocúpate. Entonces ahí también se refleja el amor. Cuando hay ocupación en el ministerio del Señor, es porque te está importando las almas, es porque hay un pequeño amor, aunque no lo notés, pero es pequeño. Cuando vos dejás de predicar, dejás tu ministerio, o no te importa más humillarte, prácticamente no estás amando ni la obra, ni tus hermanos, ni el Señor, tampoco el futuro de tu familia te interesa mucho.
Porque donde hay falta de interés por la obra del Señor, a ver, la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿no? Este es un versículo que se está nombrando mucho en estos días. Entonces, si al menos decir que amás a tu familia o amás al hermano, pero más a la familia, vamos a ir. A ver, tengo que limpiarme para pelear por ellos, para que les llegue la palabra, para que ese cambio que produce en mí también pueda producirlo en ellos. Entonces tengo que pelear por mi bendición. Ahí es cuando tengo que humillarme, como dice acá la palabra, permanezca el amor fraternal. Entonces, si tanto amamos a nuestra familia, y todos decimos que no, tengo afecto por mi familia, pero ahí es cuando más tenés que pelear contra lo que estás pensando, lo que tenés en tu cabeza, la contaminación, la maldad, el desinterés, el espíritu de abandono. ¿Por qué? Porque hay una familia en juego. No solamente tener hijos significa familia, tener padres, tener hermanos que están en sufrimiento, que están atados. Entonces ahí es cuando le pido perdón, cuando discierno por la palabra, que todavía está la maldad formada. Porque cuando hay un egoísmo, hay un interés por lo mío propio. Si me va bien, estoy contento. Pero si me va mal, estoy enojado, voy a dejar el camino del Señor. ¿Y la familia que tenés que rescatar? ¿Y los seres queridos que están ahí? Si quedan a la nada, si quedan con el sufrimiento, si quedan atados, entonces no está ese amor tal cual como lo sentimos en el afecto, en ese natural que decimos, los amo, me juego por ellos, los extraño. Pero después cuando tengo que pelear con Satanás, contra Satanás por sus almas, no lo quiero hacer. No me interesa aprender la palabra, no me interesa el ministerio, no me importa, con tal de conseguir solamente lo mío, o sea, mis metas. Y las metas nuestras, si vamos a la verdad, son simplemente materiales. Lo puedo reflejar en esto. Yo cuando en el trabajo algunas cosas me salen mal, vengo muy enojado. Pero cuando me sale bien estoy contento. Y estoy fundamentado todavía sobre lo material. Por más que haya dejado el trabajo hace 15 años atrás y retomé otra vez, me doy cuenta que está todavía cimentado ahí. Cuando me va bien, se me abre la puerta, gracias Señor, y vengo con todo, contento, voy pedaleando. Parece que tengo más fuerza y más rápido voy pedaleando. Gracias Señor. Cuando me está yendo mal, me enojo, ese espíritu de miseria, así me bajoneo, me enojo, estoy irritable, pero cuando le voy pidiendo, voy orando, Señor, espíritu de miseria, pero a ver, cuando me da eso material, me abre ahí la puerta, digo gracias Señor. Y mirá cómo es confuso todo eso, ¿no? Porque decís, bueno, pero te lo dio el Señor, ¿cómo no te vas a poner contento? Sí, me abrió la puerta de la miseria, pero no tengo la misma indignación por la falta de palabra, por la falta de dedicación al ministerio, que por eso material. Lo material sí me aflige, y cuando se me da me pongo contento. Y ahí me reflejo en la palabra de Jonás. Tanto te enoja por la calavecera, que vos no trabajaste. Y dicen, un día nació, al otro día pereció, ya no estaba más. Entonces muchas veces ni siquiera por nuestra humillación, porque el Señor no tiene misericordia, simplemente se nos dan las cosas y decimos gracias Señor. Pero yo cuando dije gracias Señor venía murmurando 5 minutos antes, espíritu de miseria, siempre lo mismo, venía muy enojado, ni trabajé el pecado. Cuando me lo bendijo así, gracias Señor, ¿qué? Si yo no trabajé, me lo dio por misericordia. Entonces reflejémonos así en nuestra vida espiritual, que muchas veces ni siquiera pedimos perdón, como contó el testimonio Karina, y sin embargo bendice. A mí también me pasó lo mismo que ella, cuando lo conté en la mesa también, que por otra persona me pidió oración, dice, Javi, te pido tus fieles oraciones, me dice así, ¿viste? El compañero de trabajo. Sí, quédate tranquila. Ni me acordé. Después a la semana me dice, sí, sabí que me fue bien, hicieron efecto tus oraciones. ¿Qué? Ni oré, ni me acordé de él, no me acordé, esa era la pura verdad, obró por misericordia. Y así muchas veces en nuestra vida obra por misericordia. Eso nos va a ir pasando en esta vida a medida que vayamos avanzando en el camino. Y dice así también la palabra. A ver, Hebreos 13,
Hebreos 13:3, dice así la palabra: acordado de los presos, como si estuviera preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Acordado de los maltratados, dice, de los presos, dice, de los maltratados, puesto que vosotros también estáis en el cuerpo. Vosotros también estáis en el cuerpo. Entonces, vos tenés que considerarte. Sos pueblo de Dios, vas a ser perseguido. Sos hijo de Dios, vas a ser perseguido por Satanás. Formás parte del cuerpo de Cristo. Te va a pasar lo mismo. Entonces, a ver, como a otro le gusta que se acuerden, a vos también te va a gustar que se acuerden de vos. Entonces, en esa situación, por eso dice, acordate, está pasando hambre tu hermano, compartamos. Está pasando necesidad, compartamos. Necesita nuestra ayuda, compartamos. No, a vos te toca, como siempre la limpieza, que se pelean. Creo que ahí es cuando Karina siempre los exhorta. Que uno, si tu hermano no limpió, y bueno, limpialo vos. Si tu hermano, no, pero le toca al otro, es ministerio del otro, no. A ver, hagamos. Yo creo que es parte de sentir ese amor de Cristo, esa esencia. Porque si yo termino, no tengo nada que hacer, veo al otro, a ver, por el mismo amor que le siento, entonces voy a hacerlo. ¿O acaso y le llevamos a la parte romántica? La parte romántica. A ver, si tu novio o tu novia está haciendo algo, vos por amor te vas sumando, van a hacer las dos juntitos, ¿no? Ahí se ponen a hacer las dos juntitas. A ver, vamos a prender el carbón, vamos a prender los dos juntitos. Vamos a arreglar y bueno, yo pongo la palita y vos vas arriendo. Pero todos juntitos. Arreglan la cama, vos te vas del otro lado, tendemos juntos. Todo lo hacen juntos. Entonces, de la misma manera, ese ejemplo nos sirve para que podamos comprender cómo actúa el amor, que siempre se brinda y siempre ayuda. No está esperando ahí que haga todo uno, sino que está ayudando. No le importa porque lo hace por amor, no lo toma como un trabajo, lo toma como... es lo que siente. Entonces el amor se brinda y el amor va, no dice voy a trabajar. El amor dice, el sentimiento ese lo hace actuar. A eso es lo que voy. Lo hace actuar. Lo hace actuar y se siente contento. El amor no se siente obligado, nace. Entonces se siente contento al actuar. Y dice así la palabra. Bueno. Bueno, hay muchos en sí. Voy a tratar de nombrar solamente. Romanos 15:1 dice: los que somos fuertes debemos llevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no solamente para nosotros. Bueno, y acá, porque muchas veces, no, bueno, le falta humillación. Bueno, está bien, le falta humillación porque a todos nos luchan y en un momento podemos estar. Otro día vas a estar vos en el pozo. A ver, José también estuvo en el pozo, después fue príncipe de Egipto. A ver, dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si vos sos fuerte, tenés que llevar la flaqueza de los demás. Porque en un momento vas a estar débil y vas a necesitar la otra ayuda. A ver, dice también en 1 Corintios 10:33, para que veamos cómo nos enseña la palabra. Dice, así que también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. No mi propio beneficio. O sea, en esto entendemos, el amor hacia el prójimo obra en ayuda. No solamente mi beneficio, sino el beneficio de todos, para que todos sean salvos, para que todos sean libres, para que todos sean bendecidos por Dios. Dice también Hebreos 6:10, porque hasta ahora estamos hablando de ayudar, pero esa ayuda tiene una bendición en sí. Y Dios es el que bendice, dice así la palabra, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. De vuestra obra, no es injusto.
Entonces, ¿la obra qué tiene? Recompensa, tiene paga. Entonces, dice, la paga viene de Dios. Cuando nosotros estamos ayudando, ¿quién nos paga a nosotros? Y bueno, pero si yo ayudo, ¿quién me ayuda a mí? Bueno, Dios es el que te va a bendecir, el que va a recompensar tu buen actuar. Dice también la palabra, Primera de Juan 3:18. Con esto terminamos, porque la verdad que hay muchos versículos para sentirnos reflejados. Primera de Juan 3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y esta palabra, qué gran verdad, ¿no? Qué gran verdad que nos enseña. ¿Por qué? Porque amamos de palabra, hablamos de la palabra del Señor, hablamos del amor del Señor, pero no lo sentimos. Dice, no solamente de lengua y de palabra, sino en hecho y en verdad. Entonces, el amor que va a hacer, se va a brindar, va a ayudar. Entonces, ahí es cuando tenemos que reflejarnos. Señor, estoy haciendo esta obra, hay maldad en mí, no ayudo a mi prójimo cuando tengo para ayudar, lo estoy mezquinando. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué está esperando? ¿Una revelación? ¿Una profecía? ¿Qué está esperando para actuar según la palabra? No te tiene que mostrar nada. La palabra, a ver, la revelación es la palabra ya. Es la palabra ya. Entonces, si la palabra dice actúa así, tenés que actuar así. No tenés que esperar una revelación para ver si ayudás o no. Después el Señor tratará con esa persona se tendrá que humillar, esa persona tendrá que pedirle la liberación al Señor para que pase de limosnero a sobreabundado. Pero ese es el trato de la persona con el Señor. El Señor mide mi actuar. Y muchas veces, hermano, uno no lo hace. ¿Por qué está esperando? No, si el Señor no me muestra, yo no puedo mover un dedo. Y bueno, ¿y qué? ¿Y en la palabra no lo muestra? ¿En la palabra no lo muestra? O sea, tenemos fe o tenemos confianza en una revelación o estamos esperando una revelación y la palabra la negamos. Entonces, en ese sentido, porque hasta el mismo Señor dijo, los pobres siempre lo tendréis en este mundo, a mí no. Entonces, a ver, refleja otra enseñanza en sí, pero los pobres van a estar. ¿Pero para qué están los pobres? Para que los ricos los ayuden, para ver cómo actúa el hermano. No están solamente porque el Señor lo está castigando, sino a ver cómo vas a actuar vos, de qué manera vas a actuar. ¿O acaso si ve una persona, una chica que está siendo robada, o una criatura que está en peligro de muerte ahí en la calle, ¿qué vas a esperar? ¿Una revelación a ver si lo ayuda? ¿O por qué está así? ¿O el castigo de Dios y no te vas a meter? No, es sentido común, simplemente por la palabra ya está diciendo, ayuda, brinda ayuda. Entonces ahí se refleja el Hijo de Dios. ¿Cómo brindamos la ayuda para los demás? ¿En qué le mostramos el amor a los que están afuera? Entonces, en la conducta. Eso van a aprender por la conducta. Muchas veces queremos hablar del amor del Señor, de la palabra, de la salvación, y nuestra conducta dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué reflejamos? Entonces ahí es pedirle perdón, Señor, para que pueda entender que no solamente el amor tiene que ser de lengua, sino tiene que estar en los hechos. Amén.